Buenas, vamos a continuar entonces con la unidad número 1. Serán 1 o 2 videos más y ya vamos a terminar de barrer la unidad completa. Bien, ya entramos entonces en lo que era la ciencia, la clasificación, las definiciones de técnica, método, tecnología. Vimos también la teoría del conocimiento y diferentes escuelas respecto al conocimiento, qué es lo que entendemos nosotros por conocimiento científico. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el proceso de pensamiento. Primero vamos a hacer una distinción entre dos tipos de pensamiento: el pensamiento primitivo y el lógico. El primitivo es todo aquel que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos procesando, ¿sí? Tiene que ver con los instintos más primitivos, como la palabra lo indica, con los propios de la naturaleza, ¿sí? Son aquellos pensamientos que van a buscar, son reacciones rápidas, muy instantáneas, y tienen que ver más con los instintos de supervivencia. En cambio, el pensamiento lógico requiere cierto trabajo intelectual, ¿sí? No se da de forma totalmente automática, ni instantánea, sino que requiere un trabajo intelectual. Esta es la principal diferencia entre ambos. De la misma forma, vamos a diferenciar lo que es pensamiento lógico de inteligencia. Yo les voy a dejar, además de este link a este video, les voy a dejar otro link de otro videito muy cortito que dura 1 minuto y medio, donde se explica claramente lo que es el pensamiento lógico matemático y de una forma muy práctica. Básicamente, si nosotros queremos acá desarrollarla, vamos a decir que el pensamiento lógico es una secuencia, un razonamiento secuenciado que nos lleva a nosotros a sacar determinadas conclusiones. En cambio, que la inteligencia tiene que ver más con cómo yo aplico ese pensamiento para resolver problemas, ¿sí? La inteligencia no viene dada solamente por una condición de nacimiento biológica, sino que la inteligencia tiene mucho más que ver con cómo creció ese sujeto, qué tantos estímulos tuvo ese sujeto, cuál fue su entorno. La inteligencia puede modificarse, ¿sí? Para arriba o para abajo. Y la inteligencia nos sirve a nosotros para adaptarnos a nuestro medio y poder resolver problemas. Si hiciéramos un cuadro comparativo entre ambas, entre el pensamiento lógico y la inteligencia, como les decía, el pensamiento lógico es una actividad implícita, yo no la puedo medir, y lo que hace es dar significado a los objetos. Son ciertos pasos que se producen en el cerebro para llegar a ciertos razonamientos, a darnos cuenta y relacionar las cosas que nos rodean, ¿sí? En cambio, la inteligencia, primero que yo sí la puedo medir a través de test de inteligencia, y tiene que ver, como dije antes, con la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Yo puedo tener un pensamiento lógico totalmente desarrollado, ser increíblemente inteligente a lo mejor para resolver cuestiones aritméticas, por ejemplo, o para resolver crucigramas, y sin embargo, no tengo la capacidad ni la inteligencia, digamos, para resolver problemas en la vida real, ¿sí? No tengo la capacidad de tomar decisiones. Entonces, puedo tener una y no necesariamente la otra. La inteligencia es aquello que usamos entonces para resolver problemas complejos. A su vez, nosotros decimos que hay también, así como decíamos recién que había un pensamiento primitivo y uno lógico, que a diferencia de la inteligencia, el pensamiento no se mide y es una serie de pasos secuenciales que coordinan y dan sentido a las cosas que nos rodean. En cambio, la inteligencia nos sirve para resolver problemas. Y también están asociadas, hay dos tipos de inteligencia. Hay una inteligencia creadora, que tiene que ver con la creatividad justamente, y una inteligencia analítica, ¿sí? Que es con el desglose, con el análisis mucho más detallado de las cosas. La inteligencia creadora tiene que ver con el pensamiento divergente, es decir, hacia afuera. Por eso esta imagen con las flechas hacia afuera. En cambio, la inteligencia analítica es el pensamiento convergente, es hacia adentro, ¿sí? La inteligencia creadora
o el pensamiento divergente, lo que busca es muchas direcciones para ver cuál es la mejor, ¿sí? O sea, cuál es la mejor solución de un montón de opciones. En cambio, la convergente lo que va a hacer es analizar muy en detalle hasta llegar a la solución correcta, ¿sí? Es decir, una sola. Acá no vamos a hablar de que hay una inteligencia mejor que la otra. No es que la creativa por ahí puede sonar en un primer momento decir, bueno, es mucho mejor tener más inteligencia creativa que inteligencia analítica. No es así. Ambas sirven, ambas se utilizan en momentos diferentes. Si nosotros tenemos que resolver un problema muy serio en nuestra empresa, en nuestra organización, en nuestra vida particular, muy seguramente, muy probable, es que nosotros al principio hagamos uso de la inteligencia creativa, ¿sí? Vamos a tratar de imaginar a lo mejor muchas causas, muchas soluciones, hacemos lluvia de ideas para buscar diferentes alternativas. Sin embargo, una vez que ya tengamos algo en vista, que creemos que el problema va por este camino o que la solución va por este camino, es útil también la inteligencia analítica. Es decir, busqué muchas opciones, elegí una y a esa empiezo a procesarla hasta el detalle para llegar a una solución óptima y correcta. Por lo general se trabaja de esta forma. Uno en la vida real va haciendo una combinación de ambas inteligencias. Por supuesto, hay personas que tienen una tendencia más hacia una que hacia otra, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy más de inteligencia creativa, más que analítica, y uno de mis socios en la consultora es exactamente lo opuesto, lo cual está buenísimo porque nos complementamos. Por eso también es importante trabajar en equipo y resolver los problemas multidisciplinariamente, porque de esa forma aprovechamos todas las inteligencias de todo el equipo. Bien, hasta acá espero que se haya entendido. Si no lo entendieron hasta ahí, pongan pausa y vuelvan porque vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar del proceso de pensamiento, ¿sí? O sea, ya vimos que era el pensamiento lógico, la diferencia con la inteligencia. Ahora vamos a ver cuál es el proceso. Vieron que yo les dije reciencito que era una serie de pasos que nos sirven para coordinar, para relacionar, para comparar, para hacer cálculos. Ahora vamos a ver cuáles son esos pasos que nosotros tenemos dentro del proceso de pensamiento. Principalmente vamos a identificar 3 operaciones mentales, ¿sí? El concepto, el juicio y el razonamiento. Vamos a arrancar con el concepto. El concepto es básicamente la primera idea, ¿sí? Lo primero que se te viene a la cabeza, la abstracción que yo tengo en la cabeza cuando me mencionan algo, ¿sí? Si yo a ustedes en este momento les digo Homer Simpson, rápidamente se les viene algo a la cabeza, ¿sí? Una idea. Dibujito animado, Springfield, lo que fuese, ¿sí? Automáticamente a mí se me viene algo a la cabeza. Eso es el concepto, es la operación más abstracta y la primera. Se me viene una idea a la cabeza. Aún yo no tengo ningún juicio, no lo afirmo ni lo niego. Es simplemente una idea. La segunda operación del proceso de pensamiento es el juicio sobre este concepto. ¿Qué significa? Que yo ya voy a estar afirmando o negando diferentes propiedades o características que tenga ese concepto, que tenga esa idea, ¿sí? Acá vamos a verlo entonces, a ver con un ejemplo. En el juicio decimos que vamos a hacer esto de la afirmación o negación de ideas, de la idea o del concepto, desde 3 puntos de vista. Según su razón, si algo es verdadero o es falso, según su cantidad, si es universal o particular, y según su cualidad, si es afirmativo o negativo. Siguiendo con el ejemplo de Homero Simpson, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, que
Homero Simpson toma mucha cerveza, ¿sí? Bien. Esa afirmación, primero que es una afirmación, no es tan negativo, es una oración afirmativa. Entonces, según su cualidad, es una afirmación. Yo estoy diciendo, Homero Simpson toma mucha cerveza, ¿sí? Según su razón, esa afirmación que yo hago, ¿es verdadera o es falsa? Es verdadera, ¿sí? Y según su cantidad, ¿es universal o es particular? Es particular, en este caso. Yo no estoy hablando de una verdad universal, sino de un personaje particular. ¿Mm? Bien, yo podría decir, en cambio, Homero Simpson trabaja muchísimo, es súper responsable. Si yo esa oración la analizo según su cualidad, sigue siendo afirmativa porque yo no estoy usando la negación en la oración, estoy diciendo Homero Simpson trabaja muchísimo, es una oración afirmativa. Sin embargo, según su razón, es falsa, ¿sí? No es verdad que Homero trabaje muchísimo. ¿Mm? Por el contrario, yo puedo decir, Homero no trabaja nada, y según su cualidad sería una oración negativa, Homero no trabaja nada, pero según la razón sería verdadera, ¿sí? Espero que esto se entienda. Si no lo entienden, bueno, me escriben y lo volvemos a explicar. Pero básicamente, entonces, tenemos en las operaciones mentales una primera actividad, operación mental, que es el concepto, es la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando nos dicen cualquier palabra. La segunda es el juicio, donde yo voy a afirmar o negar internamente, ¿no? En el pensamiento, diferentes conceptos, digamos, según su razón, su cantidad y su cualidad. Y luego viene la etapa del razonamiento. El razonamiento es la síntesis de los juicios que yo haya hecho antes, ¿sí? Yo estoy razonando, estoy relacionando todos los conceptos con sus juicios, afirmaciones o negaciones, verdaderos o falsos, para llegar a una síntesis final, ¿sí? Para llegar a una conclusión. Eso es el razonamiento. Ahora vamos a ver que hay, a su vez, dijimos entonces 3 operaciones mentales: concepto, juicio, razonamiento. Y dentro del razonamiento vamos a ver 3 tipos de razonamiento, desde lo más simple hasta lo más complejo. Vamos a arrancar con el primero, que es la inferencia. La inferencia, lo que nosotros entendemos por inferencia, que es el primero de los tipos de razonamiento que vamos a ver, consiste en una premisa y una conclusión, ¿sí? Sería cuando uno saca conclusiones rápidamente, infiere cosas rápidamente, sin hacer demasiado análisis, hasta podría decir lo que se conoce vulgarmente como un prejuicio, ¿sí? Que yo, ante la mínima afirmación, ya estoy sacando una conclusión. ¿Mm? Acá en el ejemplo tenemos una premisa. Una premisa es la idea base que yo tomo para un razonamiento. Mi premisa dice, todos los políticos son elocuentes. Elocuentes significa que saben muy bien hablar, ¿sí? Mi conclusión puede ser, algún político es elocuente o cualquier político es elocuente. Vamos a verlo con otro ejemplo. Si seguimos con el ejemplo de Homero Simpson, Homero faltó a trabajar hoy. Premisa, Homero faltó a trabajar hoy. Conclusión, Homero no trabaja nunca, ¿sí? Yo, de una simple premisa, ya estoy sacando una conclusión sin demasiado razonamiento, sin relacionar demasiadas variables. Tengo directamente una conclusión a partir de una sola premisa. Por eso es el más simple y el más elemental de todos los razonamientos, porque yo saco conclusiones con una sola idea ya. Con una sola idea base ya me sirve a mí para sacar conclusiones. Es el razonamiento más elemental, es muy básico. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso se llama deducción o silogismo. Acá es lo que conocemos como razonamiento deductivo. En este caso yo voy a ir desde lo más general a poder utilizarlo en lo más particular. Y acá yo voy a relacionar 2 premisas para sacar una sola conclusión. En la inferencia usábamos una premisa y ahí nomás sacábamos conclusiones. Ahora vamos a usar
2 premisas para una conclusión. Por ejemplo, todos los políticos son elocuentes. Todos los presidentes de naciones son políticos. Entonces, si todos los políticos son elocuentes y los presidentes de naciones son políticos, podemos decir que todos los presidentes de naciones son elocuentes. ¿Ven? Relaciona la premisa mayor, la premisa menor, en una conclusión. Si acá digo políticos son elocuentes, los presidentes son políticos, entonces los presidentes son elocuentes. ¿Sí? Y también, como decíamos, que podamos usarlo de lo general a lo particular, a partir de esta conclusión, podemos usarlo en casos particulares, como por ejemplo, el presidente de México es elocuente, ¿sí? Entonces esto, fíjense que ya tiene un poquito más de trabajo. O sea, estoy relacionando 2 premisas para sacar una conclusión. Y el último de los casos va al revés de la deducción, va desde lo particular a lo general, ¿sí? Entonces, acá yo parto de muchos hechos individuales, muchos hechos particulares, para llegar a una verdad universal. En el ejemplo que venimos viendo de los presidentes, si decimos, el presidente de Estados Unidos es político y es elocuente, el de Francia es político y es elocuente, el de México es político y es elocuente. Conclusión, todos los presidentes son políticos y son elocuentes, ¿sí? Yo voy desde lo particular hacia lo general. ¿Se entiende hasta ahí? Seguimos entonces. Ya vimos el concepto, el juicio que afirmaba o negaba las diferentes ideas, y el razonamiento, que era inferencia, deducción o inducción. Entonces, resumiendo, el concepto es la idea, ¿sí? Acá en un ejemplo, hombre. El juicio es una afirmación o una negación. En este caso, por ejemplo, la afirmación, todos los hombres son mortales. Razonamiento, puede ser inferencia, deducción o inducción. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal, ¿sí? Paramos por ahora hasta aquí, así no se hace demasiado largo. En el próximo video ya vamos a terminar la unidad 1. Bueno, ¿se me escucha bien, Marianela? Sí, profe, se le escucha. Bien, bien. Yo simplemente me voy a detener en uno de esos temas que para mí hemos visto en los cursos anteriores, que es muy importante para que ustedes lo puedan profundizar, digamos así, como concepto, que es el pensamiento lateral, ¿sí? Si ustedes lo pueden adquirir, si lo pueden pedir prestado, hay un libro muy bueno de Edgar, lo ha mencionado la profe Edgar, del Bono, que es pensamiento lateral. Ustedes dirán, profe, ¿y para qué me sirve todo esto en ingeniería? Y lógico, lógico porque en definitiva ustedes van a tener que trabajar mucho, no solo con la observación, que ya vamos a ver más adelante cuándo es directa, cuándo es indirecta, sino con el pensamiento, y principalmente el pensamiento lateral. Algo así como la famosa frase, el árbol no nos deja ver el bosque, ¿sí? Tratemos de sortear el árbol, hagamos un paso lateral y veamos realmente qué hay en la organización, cuáles son los problemas, ¿sí? O sea, ustedes con el tiempo se van a acordar de esta unidad que a lo mejor es un poquito, digamos, complicada para ustedes porque dicen, profe, y bueno, ¿qué uso le doy? Se van a dar cuenta de que lo van a utilizar muchísimo, más allá de los conocimientos técnicos y científicos y administrativos que ustedes puedan adquirir. Es un tema de la observación y del pensamiento que de a poco lo van a ir asimilando. Este es un tips, ¿no es cierto? Que yo estoy dando para que ustedes cuando tengan que hacer alguna defensa
de aquí un tiempo, con la profe Marianela y demás, ¿no es cierto? Siempre lo asocien con ideas, ya lo hemos repetido muchísimas veces. El que trabaja con su trabajo, con su familia, con su entorno, con el municipio, con la ciudad, con el barrio, el movimiento. Es decir, siempre es conveniente, por lo menos en esta materia y en la que tengo también Administración General, el ejemplo. El ejemplo. A ustedes les va a ayudar muchísimo para consolidar estos conocimientos, estos temas que por ahí para muchos a lo mejor son nuevos, para muchos lo veo muy abstracto, muy difícil, pero no es así, ¿sí? Esta unidad reconocemos, es una de las unidades más duras, entre comillas, ¿no es cierto? Pero bueno, tomándolo en base a ejemplos, tienen que salir adelante. Vamos con la última parte, después hacemos una... Hola a todos, vamos con el video número 5 de la unidad 1. Bien, ahora vamos a ver lo que es la investigación y la metodología de investigación científica y los diferentes métodos que hay de investigación. Principalmente, ¿por qué usar una metodología? Porque si nosotros no tenemos una metodología, no hay forma de que aseguremos de que llegamos a los mismos resultados ante las mismas hipótesis, ¿sí? Tenemos que cumplir un mismo método y de esa forma aseguramos la objetividad, que era una de las características y de los principios de la ciencia, ¿sí? Necesitamos que esas hipótesis iniciales se transformen en leyes y para eso tenemos que asegurar de que seguimos una metodología concreta y que cualquier científico que pueda repetirla va a obtener los mismos resultados, ¿sí? Bien, el concepto de método viene de camino hacia, esto ya lo vimos en los primeros videos, que un método era un camino para lograr un resultado concreto, y como decía recién, sin método no hay ciencia, ¿sí? Bien, porque esto no podemos, sin método no hay ciencia porque no podemos asegurar los resultados. Ahora bien, la metodología, cuando nosotros hablamos ya de metodología, incluye a los métodos, ¿sí? Solamente que además de ser este camino, donde describimos un camino para lograr un resultado, se incluyen también limitaciones y recursos necesarios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de toda una metodología de investigación, no solamente describir los pasos, sino decir qué recursos de gente vas a necesitar, qué recursos económico-financieros, qué recursos materiales, qué limitaciones va a tener tu estudio, ¿sí? Porque el alcance puede ser que no llegues con tus recursos, entonces tengas que establecer ciertas limitaciones. Bueno, todo eso, ese conjunto, entonces, forma lo que es una metodología. Volviendo a los métodos, vamos a decir que hay 3 categorías diferentes de métodos. Vamos a encontrar los métodos generales de investigación, métodos particulares de investigación y métodos muy específicos de investigación. Esto va de lo más grande a lo más chiquito, de lo más general a lo más específico, ¿sí? Entonces, el general es el que podemos decir que se usa en todo tipo de investigaciones, sea de la rama de ciencia que sea. Los particulares son usados por algunos tipos de investigaciones que se comparten, algunos tipos de ciencias los comparten, pero no todas, y los específicos son muy concretos para algún tipo de ciencia en particular, ¿sí? Entonces, como decíamos, el general se aplica universalmente a todas las ciencias y entre ellos vamos a encontrar el método de análisis, que básicamente es desmembrar eso que yo estoy estudiando, ¿sí? Lo separo en las partes, lo analizo cada una de las partes que lo tienen, sus causas, sus consecuencias, ¿sí? Ese es un método. El método de inducción, que como ya dijimos antes en el video anterior, la inducción era cuando yo a partir del estudio de casos particulares llegaba a leyes universales, ¿sí? Después
Otro es el de deducción, que era al revés, de lo general a lo particular, ¿sí? Y por último, la síntesis, que es cuando yo sintetizo una serie de verdades integrándolas, ¿sí? Estos son métodos genéricos. Cualquier ciencia puede usar métodos inductivos, métodos deductivos, métodos de análisis, métodos de síntesis, ¿sí? Son genéricos. Cualquier ciencia puede usarlos. Si nos vamos ahora a métodos particulares, esto, como yo les decía, son algunos que los pueden compartir algunas ciencias, pero no todas, ¿sí? Por ejemplo, algunos métodos particulares. Métodos matemáticos, métodos experimentales, métodos históricos. Los métodos matemáticos, por lo general, los van a compartir de todo lo que sean las ciencias matemáticas, ¿sí? Los métodos experimentales, acá se van a compartir todas las ciencias naturales, las ciencias biológicas, la química, la física, ¿sí? Todo lo que está incluido dentro de ciencias naturales. Y el método histórico, que es básicamente el estudio de evidencias históricas, de evidencias anteriores, por lo general va a ser compartido por todo lo que son las ciencias sociales. Y acá dentro de ciencias sociales podemos incluir historia, sociología, antropología, ¿sí? Todas las ciencias sociales. Entonces, como vemos, hay algunas cuestiones, que son estos métodos particulares, que se comparten por muchas ciencias, pero ya no por todas, ¿sí? Y por último, vamos a ir a algunos ejemplos de métodos específicos, como pueden ser, por ejemplo, acá lo que es la observación de campo, ¿sí? Que se usa mucho en sociología, en psicología, antropología, las encuestas, que también se utilizan en algunas ciencias muy específicas, en psicología, por ejemplo, también. Y como particulares, métodos estadísticos, métodos experimentales. Son un poquito más generales. Entonces vemos que esto es mucho más específico, esto es un poquito más general, ¿sí? Básicamente son como esos tres niveles que vemos. El método general, que es el que usan todas las ciencias, como dijimos, análisis, inducción, deducción y síntesis. Después tenemos métodos particulares que se comparten por algunos grupos de ciencias, y después los específicos, que ya son para 2 o 3 ciencias o estudios específicos. Bien, eso respecto a los métodos, cómo se clasificaban, general, particular y específico. Ahora bien, vamos a ahondar un poquito más dentro de lo que es la observación, ¿sí? La observación de campo. Acá dentro de lo que es los métodos de observación, vamos a tener algunas técnicas. ¿Se acuerdan lo que era una técnica? Era algo muy específico, un procedimiento muy específico para realizar una tarea, ¿sí? Entonces va a haber algunas técnicas de investigación de campo, que ¿por qué es importante que ustedes las aprendan? Porque ustedes van a tener que utilizarlas para los prácticos de esta materia, y la van a utilizar mucho en toda su carrera, en realidad. Acá en las técnicas de investigación de campo vamos a identificar ahora 4 diferentes. Observación directa, observación indirecta, observación por entrevista y observación por encuestas. Quizás les pueda resultar un poco, al principio, no coherente decir observación. Sí, bueno, aquí les pido especial atención en lo que está explicando aquí la profe. De paso, doy un aviso. Están ingresando alumnos, estamos en 9:43. Hemos iniciado las clases un poco para darle el tiempo, en lugar de las 8, a las 9, así que ya ingresando 45 minutos más tarde, y bueno, recuerden que ya vamos a empezar a tomar asistencia y van a tener ausente, ¿está bien? Bueno, volviendo al tema de este cuadro. Este cuadro es muy, muy importante, tal cual le dijo la profe, para realizar el caso
todos los casos prácticos, ¿sí? Distintas metodologías, ¿sí? Yo recién le había comentado de lo que es una observación directa, o sea, estar al frente del problema y observarlo. Realizar una observación indirecta, perdón. ¿Cómo es la observación indirecta? Es decir, si nosotros hemos dado una pauta de un método de trabajo en un puesto de trabajo, valga la redundancia, y el operador lo realiza, si lo estamos observando directamente, se va a esforzar, ¿no es cierto?, para que las cosas salgan bien. ¿Cuándo tenemos que hacer la observación indirecta? Dejar que transcurra el tiempo, los días, y hacer una observación directa sin que el operador se dé cuenta, para ver realmente si está cumpliendo el trabajo o no. No es una observación de mala fe ni nada por el estilo. Simplemente que cuando es directa nos esforzamos todos para realizar el trabajo. Pero indirecta, bueno, no hay nadie, voy a trabajar como a mí me gusta y el método de trabajo no lo voy a respetar, ¿sí? Entonces, es el concepto de lo que es directa e indirecta, ¿sí? Hacer una observación, le vamos a poner lateral, sin que el individuo o la persona se dé cuenta. Otra forma es la observación por entrevista, en las cuales vamos a concurrir al puesto de trabajo técnico o administrativo y le vamos a hacer una entrevista, ¿sí? Quizás ya debemos tener un speech, ¿no es cierto? Preparar un contenido para saber qué le vamos a preguntar. Cómo pone a punto la máquina, cómo toma las piezas, si utiliza elementos de seguridad, cómo es la limpieza de la máquina luego de terminar la tarea, ¿sí? Y la otra, que ya le voy a explicar un poquito más, la observación por encuesta, ¿sí? Que en definitiva también va a ser una de las herramientas que ustedes van a utilizar cuando tengan que realizar, perdón la redundancia, algún trabajo en alguna empresa, ¿no es cierto? O sea, ya tienen que llevar algo preelaborado, ¿sí? Yo soy un poco duro en este aspecto, es decir, no podemos llegar a una empresa, y nos ha pasado, por eso se los comento, llevar las consignas del profe y le dice, buenos días, ¿qué necesitan? Mire, el profe Reina nos ha dado este trabajo. No, no es así. Ya tienen que llevar no solo un plan, sino, si van a hacer una entrevista, todo una encuesta, ¿no es cierto? Un listado, qué es lo que van a preguntar y qué es lo que van a observar y van a ir anotando. O sea, tienen que empezar a planificar sus trabajos prácticos y así va a ser en la vida diaria, ¿sí? Así como recién les dije de que el tema del pensamiento lateral, ¿no es cierto?, que vimos recién, es muy importante. Este cuadro que estamos viendo ahora es también muy importante, ¿sí? Porque ahí tienen varias opciones de cómo van a encarar hoy el trabajo práctico, mañana su vida laboral. Por encuesta, porque en realidad no estás observando, estás tomando una encuesta, estás realizando una encuesta, pero bueno, es de la forma en la que se llama, ¿sí? Son técnicas de investigación de campo y nosotros, por más que sea a través de una encuesta, estamos observando cómo actúa o cómo se comporta ese sujeto de estudio, ¿sí? Dentro de las observaciones por entrevistas, vamos a ver estructurada y no estructurada, y dentro de las encuestas vamos a analizar de hecho, de opinión o de interpretación. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. La primera es la observación directa. Acá nosotros, ¿qué significa esto? Que nos interrelacionamos con el medio que estamos estudiando en forma totalmente integral y directa.
Es decir, que formamos parte de ese grupo de estudio que estamos estudiando, valga la redundancia, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera estudiar cuáles son las facilidades o dificultades que tienen los estudiantes de ingeniería industrial de primer año de la UTN, ¿sí? Yo, para hacer una observación directa, tendría que simular ser un estudiante, inscribirme, rendir el ingreso, anotarme las materias, empezar a asistir a clase, comprar los apuntes, ¿sí? Es decir, vivir la experiencia completa igual que la están viviendo ustedes, ¿sí? Eso sería una observación directa. Yo estoy viviendo lo mismo que están viviendo ustedes, que sería mi grupo de estudio, ¿sí? Hay una película media sonsa, pero bueno, que se llama, creo que Jamás Besada o algo así, donde es una chica, una periodista, que se anota también en un colegio secundario y vive todo lo mismo que viven todos los alumnos para hacer una nota periodística, ¿sí? Eso es observación directa. Yo me meto en mi grupo de estudio y convivo con mi grupo de estudio de forma directa. La indirecta es justamente yo observo el hecho, ¿sí? Pero desde afuera, ¿sí? O sea, yo tengo, como ahí dice, es un observador entrenado, no es que cualquiera va a hacer investigación, ¿sí? Tengo que estar entrenado en cómo observar, pero yo estoy desde afuera investigando. Sería el caso de si yo, siguiendo con el mismo ejemplo, en vez de inscribirme y hacer toda la simulación como que yo también soy un estudiante de primer año, directamente los observo a ustedes interactuar, hago anotaciones de cómo se ponen de acuerdo, de cómo estudian, los escucho a ver de qué forma se relacionan, ¿sí? Eso sería una observación indirecta. Yo observo cómo actúan ustedes, pero no intercambio, no formo parte del grupo de estudio. Vamos a ver un ejemplo. Pasé por la calle Dorantes a las 6 de la mañana, me sorprendió ver un auto destrozado, posiblemente debido a un choque. Había mucha gente, según dicen los testigos, el accidente ocurrió a las 2 de la mañana y el conductor quedó inconsciente y fue llevado al hospital. Observación directa. ¿Qué observé yo? ¿Que pasé por la calle? Lo único que es observación directa en este caso es que vi el auto destrozado, ¿sí? O sea, es algo que es lo único que yo estoy viviendo. Pasé a las 6 y vi el auto. Todo el resto es observación indirecta. Yo hablé con gente, dicen los testigos que pasó esto, pasó lo otro, ¿sí? Seguimos avanzando. Vamos por entrevistas, que era el tercer tipo. Vimos observación directa, observación indirecta y ahora observación por entrevista. Acá podemos tener observación informal y estructurada o no estructurada, ¿sí? La estructurada es cuando yo tengo un cuestionario, acá esto perdón. Cuando yo tengo un cuestionario muy concreto, entonces yo tengo una serie de preguntas para hacer al entrevistado. Pueden ser respuestas abiertas o pueden ser respuestas sí o no, pero yo me estoy guiando con un cuestionario específico, ¿sí? En cambio, en la no estructurada es cuando yo directamente tengo una conversación con alguien y tiro un tema de debate o de lo que fuese y dejo que la conversación vaya fluyendo libremente, sin tener un cuestionario que yo voy siguiendo pregunta a pregunta. Ahora sí vamos por el último tipo de encuestas. En este caso, las encuestas pueden llegar a ser hay tres tipos de interrogación o tres tipos de preguntas que hacemos a través de las encuestas, que pueden ser de hecho, de opinión o de interpretación, ¿sí? Las de hecho son muy concretas, ¿sí? Yo, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de que yo los estuviera estudiando a ustedes, yo les preguntaría, ¿cuántas horas a la semana le dedican al estudio? Marquen las opciones. De 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. ¿Sí? Son hechos concretos. ¿Cuántas horas duermen por día? Tanto. Similar a algunas de las preguntas que yo les hice en el autodiagnóstico, ¿sí? Que algunas de estas preguntas eran de hechos concretos. ¿Con quién viven?
qué hacen además del estudio, si tenían alguna otra actividad. Eran preguntas de hecho, muy concretas. La segunda, de opinión, o también llamadas de juicio, porque involucran justamente un juicio personal, una elección, una opinión muy específica, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les pregunté a ustedes qué creían que era la materia de pensamiento sistémico, o por qué habían elegido la carrera de ingeniería industrial, ¿sí? Ahí no hay respuestas que estén bien o respuestas que estén mal, es una cuestión de opinión, ¿sí? Es lo que cada individuo, cada sujeto de estudio piensa en ese momento. Y la de interpretación, lo que busca en realidad es razones psicológicas, actitudes ocultas. Formular este tipo de preguntas requiere bastante conocimiento, en realidad no es tan simple hacer preguntas de interpretación, porque yo estoy preguntando una cosa, pero en realidad lo que estoy deduciendo de esa respuesta es otra, ¿sí? Entonces, se buscan razones psicológicas más profundas, por decirlo. Bien. Bien, yo quería ampliar aquí el tema anterior. Nosotros vamos a estar disponibles, posiblemente van a estar más en contacto con la profe Marianela, que cuando ustedes realicen, por favor les pido, el borrador de la encuesta, por el método que sea, por entrevista, por el método que sea, cada grupo, si la tienen bien clara en cuanto a la encuesta que van a hacer, no hay ningún problema. Pero si tienen dudas, nosotros se las vamos a revisar, ¿está bien? Para que tenga, que sea una encuesta seria, una encuesta a nivel universitario, porque ustedes saben bien que del otro lado podemos tener un empresario que nos ha tocado a veces, es profe también de la facultad, ¿está bien? Entonces tenemos que ir muy bien preparados, por más que seamos del primer año, con algo bien consolidado, ya al estilo casi semiprofesional. Así que cuando ustedes preparen la encuesta del borrador, ¿sí? Nos los envían a Marianela principalmente. Marianela la va a revisar, les va a decir, agreguemos esto, quitemos esto, alteremos el orden de esto, ¿por qué preguntan esto? No deberían preguntar algo en cuanto a facturación, etcétera, 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 ¿sí? Esto, ustedes ven que a medida que avanzamos con el práctico, con el teórico, perdón, estamos asociando tareas que van a ser del práctico. Por eso que esta última parte que está dando la profe Natalia Ríos, la ingeniera, es importantísima. No solamente para decir cómo es la ciencia, cómo es la investigación, cómo son las encuestas, sino que tiene aplicación práctica neta. Ahora, como TP, como trabajo práctico, y mañana en la vida real, ¿sí? Tienen que preparar con excelencia esas encuestas. Profe. Hasta acá entonces vimos lo que eran las técnicas de observación, las 4 técnicas diferentes, y vamos a seguir entonces con un poquito más, ya para terminar lo que es método científico. Bien, el método científico es definido, que esto un poco ya lo habíamos visto, el método científico general, que era experimentación y formulado de las leyes. Según este escritor, González, nos dice que la forma en la que relaciona la ciencia, la investigación y el método, dice que es un procedimiento, conjunto de procedimientos que sirven para alcanzar los fines de la investigación, y dicho procedimiento está basado en principios lógicos que pueden ser comunes a varias ciencias. Esa es la definición de este escritor de método científico, ¿sí? Ahora, volviendo un poco a, ¿se acuerdan que habíamos hablado antes de métodos generales de investigación? Los métodos
generales, habíamos hablado de análisis, inducción, deducción y síntesis. Acá se proponen como método científico los va relacionando, ¿sí? El método inductivo-deductivo y el método analítico-sintético. El inductivo-deductivo es, digamos, que va de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, ¿sí? De una a otra a la vez. Y el analítico-sintético es el analítico el que desintegra para estudiar las partes y el sintético el que integra para llegar a conclusiones generales, ¿sí? Entonces vamos de desintegrar al integrar, de lo general a lo particular y viceversa. Bien. Y ya vamos terminando, ya queda un poquito. Vamos ahí a los conceptos de investigación, particularmente. Investigación viene de la palabra de latín investigare, que significa registrar, indagar, descubrir, ¿sí? Es eso, bueno, es lo que la palabra a ustedes se les viene a la cabeza primero. Investigar es indagar, tratar de descubrir algo que yo estoy buscando, tratar de descubrir alguna verdad, ¿sí? ¿Cuándo es verdadera o cuándo es auténtica una investigación? Bueno, eso va a depender mucho de la objetividad que nosotros tengamos a la hora de investigar. Por eso estaba tan relacionado a lo que dijimos recién de seguir un método, ¿sí? Porque nosotros tenemos que asegurar que los resultados de esa investigación son objetivos. Si un investigador acá, un investigador en Brasil y uno en Francia realizan el mismo estudio, la misma observación, el mismo experimento, van a llegar a los mismos resultados, ¿sí? Esa es la forma de asegurar que una investigación es creíble y es auténtica. Bueno, aquí me detengo un poco porque quien está siguiendo este tema yo creo que todos estamos preocupados del tema de la pandemia. Esto es algo que se está cumpliendo. Es realmente, digamos, importante todo lo que se está haciendo en materia de investigación en cuanto a las vacunas, no solo las vacunas, sino los post-resultados de la población que está vacunando. Y es un gran libro, digamos, le voy a llamar de esa forma. Es una gran base de datos mundial, porque todo lo que sucede en otra parte del mundo, tenemos que saber, ¿no es cierto?, qué resultado dio la vacuna A, la vacuna B, la vacuna C, qué pasa si está apareciendo otra cepa, si son realmente efectivas o no. Es decir, ustedes se dan cuenta, y quien entiende un poco de ciencia, que no hay tiempo ni siquiera de publicar los famosos papers, no hay tiempo. Se está trabajando hora a hora, codo a codo, con todos los investigadores del mundo, ¿no es cierto? Este es el mejor ejemplo de lo que está sucediendo en el tema de la pandemia, cómo lo podemos corregir, cómo lo podemos superar, ¿sí? Trabajando contra el reloj, ¿sí? Es uno de los lamentables ejemplos, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en día en cuanto hace a la investigación de cada laboratorio, cada médico, cada unidad, digamos así, de medicina que está al frente de toda esta situación. Todo se registra y todo se comparte a nivel global, a nivel mundial. Lógicamente que de ahí se van sacando encuestas, se toman decisiones, comportamiento en distintos países, por qué se comportó el virus de esta forma cuando hay bajas temperaturas en un lado y por qué se comportó de forma distinta cuando hay en un país temperaturas elevadas, la edad promedio, por qué ataca más a tal edad, por qué no ataca a los menores, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que bueno, ese es un ejemplo que tenemos en este momento vigente de lo que realmente está sucediendo, lamentablemente,
a nivel cuando yo panel. aseguro la objetividad de esos resultados. Y acá hay algunos tips, algunas preguntas que les pueden servir a ustedes para realizar investigaciones que siempre nosotros tenemos en cuenta para el proceso de investigación. El qué, ¿sí? Describir qué es lo que hace o qué es lo que está bajo estudio. ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Acerca de qué temas se van a abordar? ¿Por qué? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Cómo? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Cuándo? Voy a ponerle fechas, voy a ponerle plazos concretos. ¿Dónde? Definir un alcance. ¿Con qué recursos? Y cuánto presupuesto dispongo. ¿Sí? Bien, yo les había comentado inicialmente que ustedes deberían tener a mano algún anotador o marcador o en la pantalla, ¿no es cierto? Esto es clave, ¿sí? Esta transparencia que ustedes están viendo también les va a servir, va a ser una herramienta, le vamos a decir, de cómo realizar la encuesta, cómo preparar la investigación, ¿sí? En cualquier tipo de empresa. Recuerdo que lo que ustedes están viendo ahora les va a ser útil para toda la carrera, ¿sí? Con consignas más elaboradas, con consignas menos elaboradas, pero le va a ser útil para toda la carrera. ¿Qué, quién, acerca de, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, cuánto? ¿Sí? Esa es la forma de que ustedes en años anteriores, profe, yo tengo que ir a la empresa. ¿Y qué pregunto? O sea, se quedó en el primer renglón. ¿Qué pregunto? Bien, tal cosa. ¿A quiénes pregunto? ¿Acerca de qué investigo? ¿Por qué investigo? ¿Para qué lo investigo? ¿Cómo realizo esa metodología de trabajo? ¿Cuándo se realiza? Horario nocturno porque es un trabajo específico de la parte medicina. ¿Dónde lo realizo? ¿Hay una sola localidad? ¿Hay distribución? ¿Está en toda la República? ¿Está a nivel global? ¿Con qué? ¿Cuáles son los recursos que tenemos para realizar esa tarea? ¿Cuánto? ¿No es cierto? Que a ellos siempre les dije, no necesito facturación y demás, ¿no es cierto? Eso lo toman con pinzas, pero ¿cuántos recursos necesitamos? No a nivel dinero, sino a nivel recursos de mano de obra, a nivel recursos de método de trabajo, a nivel recursos de máquina y demás. Ya vamos a repasar las 5 E. Sí, ahí quiero hacer una aclaración. Sí. Cuando le dicen recursos, no es que se le va a pedir ni la receta, ni cuándo utilizan de, no sé, elaboración de una pizza, no se le va a pedir la receta. O sea, se le va a pedir, bueno, utiliza tal y tal cosa, no sé, se almacena, no se almacena, su uso directo, cómo se hacen los pedidos, pero no se le va a pedir una cantidad, no es cuantitativa la pregunta, ¿sí? Y yo le escribí en el chat recién, cuando empezó recién esta diapositiva, que por favor presten mucha atención, porque si ustedes escriben todas estas preguntas, yo les juro que tienen los primeros puntos hechos. Literal. Ustedes van con esas preguntas, arman una encuesta, la formulan y ya tienen lo que es una introducción, el objetivo del sistema totalmente realizado. Y yo creo que ustedes sean creativos, utilicen la imaginación y crezcan, ¿sí? Utilicen imágenes, fotos, diagramas, lo que sea, pero sean creativos. Ya después les comento un poco más en Telegram sobre eso. Muy bien, muy bien. Es clave todo esto, ¿eh? Así que lo anotan, lo marcan, como ustedes tengan ahí diagramado. Las preguntas son las que nos van a guiar a nosotros para armar nuestra investigación, nuestro proceso de investigación. Características que tiene que tener la investigación científica, hay muchas que son similares a las características que hablábamos antes de lo que eran la ciencia, ¿sí? Primero, rigor, ¿sí? Que es lo mismo que hablábamos antes, la rigurosidad. Tiene que estar basado en un diseño metodológico, como ya acabamos de nombrar. Segundo, ser comprobada y probable.
¿sí? O sea, que tiene que estar comprobado con resultados concretos que yo haya tenido con mi observación o experimentación. Tercero, objetivo, los resultados basados en datos, no en suposiciones. Cuarto, generalizable en cuanto a qué tanto aplican los resultados de esta investigación, ¿sí? ¿Se acuerdan que también una de las características de la ciencia era que tenía que ser general o generar conocimiento que pueda servir para todos? Y por último, precisa y exacta, ¿sí? Estas son todas las características que tiene que tener la investigación científica, que como les digo, son muy similares a las de la propia características de la ciencia. Esta investigación puede tener dos fines, ¿sí? Según sus propósitos o objetivos finales. Una es la investigación básica y otra es la aplicada. La básica es cuando buscamos a través de la investigación generar nuevo conocimiento científico que sirvan para responder o para dar causa a los fenómenos que nos rodean, ¿sí? Comprender los fenómenos que nos rodean. En cambio, la aplicada es cuando yo investigo ya con un fin práctico y concreto determinado, ¿sí? Yo estoy investigando cómo interactúan, no sé, las polillas con un tipo de hormiga para poder hacer control de plaga biológico, ¿sí? Eso es una investigación aplicada. Yo estoy investigando con un fin muy determinado. En cambio, la básica es simplemente para generar conocimiento científico general y explicar fenómenos generales. Ahora, si vemos las fuentes de investigación científica, vamos a tener fuentes documentales o a través de los sujetos directamente de estudio. Las documentales pueden ser hemerográficas, que hemerográficas son todo lo que son medios de divulgación, ¿sí? Revistas, diarios, anuarios, etc. Bibliográficas, libros, monografías, diccionarios, enciclopedias, o documentales a través de grabados, films, películas, CDs, etc. Y los que sean a través de personas van a ser entrevistas o las investigaciones directamente de campo de observación que ya mencionamos antes. Bien, ahí me quería detener un poco en la anterior y en esta también, ¿no es cierto? Muchos alumnos, de acuerdo a la empresa que estén investigando, posiblemente, y hoy más que nada, ¿no es cierto?, poseen una página web, ¿está bien?, donde pueden sacar alguna información, que en definitiva no hay ningún problema porque es pública. Por ejemplo, la ubicación de la empresa, dónde está ubicada, cuáles son los productos, ¿no es cierto?, específicos que tiene la empresa. A veces hay muy buenas fotografías, algunos videos, ¿no es cierto? También el concepto de los distribución, de los sectores de venta y demás, ¿sí? No quiere decir con eso que eso sea todo el trabajo. Yo les había comentado de que el trabajo tiene que ser en una empresa real y no virtual. Simplemente para que ustedes puedan enriquecer ese trabajo como complemento, lo que le dice la página web. Al estar en la página web es público, así que no hay ningún inconveniente que ustedes hagan el copiado y el pegado de, por ejemplo, ubicación de la empresa. Así sabemos si está, ejemplo, una empresa radicada papelera en Tucumán, sabemos en qué sector está, inmediatamente los profes corregimos, nos ubicamos, ¿no es cierto?, en qué provincia o en qué localidad está ubicada la empresa. A su vez, estas categorías, las fuentes de estos datos pueden ser primarias o secundarias. Las primarias es directamente la que yo voy a la persona que en estudio, ¿sí? Es la investigación de campo directamente, como ya vimos antes, con experimentos, entrevistas o encuestas. Y las secundarias van a ser cuando yo estoy haciendo una investigación de documentos que a su vez ya escribieron otros, ¿sí?
Esta está relacionada con todo lo que es la fuente documental, investigación documental, de las fichas bibliográficas, hemerográficas, como las mencionamos antes, o de grabados. ¿Sí? Bien, hay muchos otros tipos de investigación. Esto en el apunte, yo no sé si habrán llegado a comprarlo, no creo, porque no habíamos arrancado las clases. Pero bueno, esto hay algunas descripciones más o clases de investigación. No vamos a profundizar por ahora, con las que vimos hasta acá es suficiente. Así que bueno, con esto estaríamos terminando la unidad número 1. Es un poco pesada, este video quedó un poco largo, pero bueno, ya está. Ya terminaron la unidad número 1 y ahora a avanzar con los prácticos. Muchas gracias. Profe, está muteado. Ahora sí. Vamos a tratar de ver una pequeña un pequeño video. Ya se lo muestro.
Bueno, perfecto. Pequeñas ideas para que ustedes puedan tener la posibilidad de tomar alguno de estos emprendimientos. Principalmente trabajo en equipo, tomar evidencias, ¿sí? Es lo que se trata ahora en los próximos pasos, porque ya la profe Marianela les va a empezar a enviar el trabajo práctico número 1, que es más corto, si bien es cierto que estamos hablando del integrador, que es a largo plazo. Esto es a corto plazo. Yo quisiera pasar una pequeña noticia. No voy a dar el apellido. Joaquín y Pedro ingresaron a las 10 de la mañana. ¿Está bien? Recuerden que esta clase normalmente inicia a las 8 de la mañana. Así que le dimos el handicap, eso de empezar a las 9 para que todos, por tema de conexión, computadora, recursos y demás, pudieran estar en horario, en lo posible, ¿no es cierto? No más de 10 minutos. Pero bueno, Joaquín y Pedro ingresaron a las 10. ¿Está bien? Creo que Marianela ya 9:40, congeló la así. sí, 9:40 saqué la asistencia. Bueno. Así que fue bastante antes. ¿Se pudo hacer, Marianela? Sin ningún Sí, problema. sí. Bueno. Literalmente grabé todos los participantes que estaban en la sala, así después lo paso. Bueno, es la forma, ¿no es cierto? Ya tenemos otra metodología, ¿sí? Que lo estamos utilizando, por ejemplo, en los exámenes y demás. Pero bueno, de a poco nos vamos armando con los recursos. La asistencia, les comento, es fundamental, es decir, si un alumno no vino en todo el año o un alumno vino el 40%, por más que esté aprobado en los parciales, por más que esté aprobado en los trabajos prácticos, queda libre, ¿no es cierto? Porque de eso se trata. Es como la asistencia presencial de lo que ustedes estaban haciendo en el colegio y demás. Si no me equivoco, profe, creo que son 4 ausencias, 4 o 5, pero no más de eso. Ah, bueno, buena presencialidad. Me acuerdo por Bedelía, cuando pasaba Bedel, te nombraban 4 veces que no le nombraba, a la quinta lo tachaba de la lista. Claro. Y en autogestión me estuve fijando hoy y a los chicos le aparece máximo 5 en teoría. Así claro. Que... Bueno, la idea es la siguiente. La clase que viene vamos a hacer un breve repaso de lo que es la unidad número 1 que hemos estado viendo en estas 2 clases. Ustedes ven que está dividida en 2 partes. La primera parte, que es un poco de introducción a esa unidad, y luego ya la segunda parte se torna un poquito más interesante porque es la aplicación neta de los cuales ustedes tienen, o digamos así, el argumento que ustedes tienen para realizar los trabajos prácticos. ¿Está bien? Había un alumno que había preguntado si se van a publicar o ceder estas clases. Sí, yo tengo que hablar evidentemente con la profe Natalia Ríos, porque ella es la autora de todo esto, por razones de, no le digo de copyright, pero sí es la autora, tengo que pedirle el permiso y en algún momento se van a ir publicando estas grabaciones. ¿Está bien? No significa, no me conocen todavía, pero yo soy directo. Ah, no, total, tengo la grabación, no voy nada a clase. No es así. No es así, ¿sí? No hacemos nada con eso porque en clases como hoy se van a empezar a dar consignas, tips y demás que a veces no están en las grabaciones o no están en la parte teórica. ¿Está bien? Así que bueno, son 10:25. Podríamos empezar con la unidad 2, pero lo vamos a dejar ahí.
La próxima clase ya vamos a empezar con la unidad 2 y con un previo repaso yo voy a pasar, en este caso no el video, sino la transparencia, el PowerPoint.